Buenas noches, le damos la bienvenida a todos los que se hacen presentes a una serie de clases que vamos a tener relacionada a la festividad de Pesa. Y hoy día vamos a tocar un tema de introducción donde vamos a ir revelando también secretos o también espiritualidad y vamos a ir entendiendo la importancia de esta fiesta. Esta es la primera fiesta que se celebra. Cuando hablamos de las fiestas del Creador, las fiestas del Eterno, realmente esta es la primera. En el mes de Nisan es el primer mes del calendario lunar, del calendario hebreo, y la primera fiesta que se celebra es esta. Por eso es la importancia. Y cada fiesta es una semilla. Cada vez que se celebra algo o se comienza, es importante tomar la energía o la semilla de aquel evento que se ocupa, porque eso nos va a ayudar a tener una buena cosecha o un buen desempeño durante el año. Y para comenzar, vamos a tomar el texto bíblico en Génesis 1:14 o en Bereshit para los que usan Biblia o Torá. Y dice lo siguiente: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos este verso, que las lumbreras, llámese sol, llámese luna, llámese estrellas, que son las lumbreras que el creador creó, dice que están ahí con una funcionalidad. Y esta funcionalidad es para que sirvan para determinar cada estaciones. Entonces, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de estaciones es primavera, otoño, invierno, verano, las 4 estaciones del año, que acá, por lo menos en el sur, en Chile, las podemos disfrutar. Pero esta palabra estaciones no está haciendo referencia a las estaciones del año, sino que la palabra estación, el original hebreo de la palabra estación es Moadín, ¿ya? Y esa palabra Moadín no tiene nada que ver con las estaciones del año, con primavera, verano, otoño, invierno, no tiene nada que ver con eso, sino que estas estaciones o esta palabra Moadín, su connotación habla de una asamblea, de una reunión, de un encuentro que nosotros debemos de tener y podemos tener con el Creador, con Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando hablamos de que las lumbreras están ahí creadas para que sirvan de estaciones, es para diferenciar los tiempos y en donde nosotros podemos reunirnos o tener una conexión con el Creador. Cada fiesta espiritual es una asamblea, es una reunión que nosotros tenemos con el Creador. Y en cada fiesta hay un portal cósmico. Hay un paquete de energía que está disponible para ayudarnos y elevarnos a subir de nivel o a superar ciertas cosas que nosotros en nuestra fuerza humana no podemos. Por años, muchas veces vivimos de una forma y nos cuesta salir. Y cada cierto tiempo viene este paquete energético y nos ayuda a elevarnos o estar sobre situaciones las cuales nos tienen prisioneros, nos tienen atados, y para eso son estos encuentros, estas estaciones, Moadín, ¿ok? Entonces, Pesach es la primera fiesta. Pesach, la traducción original, quiere decir dar un salto o saltear. Son esas dos formas como nosotros podemos ver esta fiesta de Pesach. ¿Y por qué es la más importante? Porque es la primera con la que comienza el Creador a tener encuentros con el pueblo. Y es una historia, o es una fiesta que relata una historia también de la salida de Egipto. Nosotros que hemos venido estudiando las porciones de la Torá, la Parashat, hemos venido viendo cómo el Creador hizo un trabajo de sacar al pueblo de Israel de Egipto, donde estaba esclavo, donde fue maltratado, etcétera, y lo saca. Entonces ya el hecho de sacar a un país o una nación de una esclavitud y sacarlo a un estado de libertad, ya hay una diferencia, ya hay un salto ahí. Y por otro lado también,
es cuando lo que nosotros sabemos es que el pueblo de Israel, cuando va a salir de Egipto, mata a un cordero, un carnero, y esa sangre la coloca en las puertas de las casas y en los dinteles. Entonces, cuando viene el ángel de la muerte a tomar justicia, a matar los primogénitos, pasa por alto las casas que estaban pintadas. Entonces, por eso también se llama Pesaj, saltear. Entonces, el ángel de la muerte salteó o pasó por encima de las casas que estaban pintadas con la sangre. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la historia que nosotros conocemos. Detrás de todo esto también vamos a ver que la literalidad de esta fiesta tiene mucho, muy poco, perdón, con respecto al secreto, a la espiritualidad de realmente conlleva esta festividad. Entonces, si nosotros nos adentramos solamente al tema literal, es la historia que nos relatan en las películas, una historia de ciencia ficción también, muchas veces, que nos enseña una historia, pero una historia literal, una historia donde realmente creemos que el pueblo de Israel fue azotado, fue maltratado, y que mataban a los niños, y vemos a un Dios sangriento, un Dios que pone justicia en el pueblo de Israel, en el pueblo de Egipto, y lo saca con mano firme, como lo dice la historia o el texto bíblico. Pero detrás de todo esto hay un tema espiritual, que es a lo que nosotros nos vamos a concentrar y vamos a tratar de expandir nuestra mente, expandir nuestra visión también. Porque la Torá, aunque narra una historia literal, la Torá lo que hace es narra la historia del alma, narra la historia del peregrinaje desde que nosotros venimos de un plano espiritual a este plano físico, a meternos dentro de un alma, que sea, perdón, dentro de un cuerpo. Entonces, Éxodo comienza de esta forma diciendo, y estos son los hijos de Israel que bajaron a Egipto. Entonces, si nosotros leemos ese texto en lo literal, ¿qué nos vamos a encontrar con lo siguiente? ¿Cuáles son los hijos de Israel que bajan a Egipto? Si nosotros tomamos la escritura de una forma literal, vamos a encontrar que los hijos de Israel son los hijos de Jacob, 12 que representan las 12 tribus, pero en el sodo o en el secreto o en la espiritualidad nos vamos a encontrar con lo siguiente, que estos hijos que bajan a Egipto está hablando de el alma que baja de vez en cuando a habitar en un cuerpo humano. Nosotros, los que estudiamos la Cábala, la espiritualidad, nos encontramos con una situación que sabemos que somos seres espirituales, que nuestra esencia es alma. Y muchas veces esta alma no viene una ni dos veces, a veces viene muchas veces, baja a este plano físico, a un cuerpo, para hacer rectificaciones, para vivir experiencias. Cuando no cumplimos nuestra misión o nuestra función que acordamos con el Creador, ¿qué pasa? Volvemos a hacer un acuerdo con el Creador y volvemos a venir a este plano físico. Y a eso se le llama en espiritualidad que los hijos de Israel, los hijos de Jacob, bajan o vienen a Egipto. Son tres cosas que vamos a ir revelando o dando a conocer nuevamente, como lo hemos hecho en otras clases. Primero, vamos a entender quién es Egipto, vamos a entender quién es Israel y quién es el faraón. Israel es nuestra alma, que viene a quedar esclava en Egipto. ¿Y quién es Egipto? Egipto representa la materia física, nuestro cuerpo. Y el faraón es el ego del hombre. Y eso es lo que nosotros vamos a vencer en esta festividad. De eso se trata el camino de la liberación del pueblo de Israel. Desde que Akadosh Baruj Hu, desde que el Eterno manda las 10 plagas, es un trabajo espiritual para vencer el ego y para darnos libertad de la esclavitud. Entonces, nuestra alma viene de un plano espiritual, viene de un mundo metafísico. Nuestra alma es un alma libre, es un alma que tiene, imagínense un alma, el poder que tiene un alma.
Yo quiero que usted entienda eso, el poder que tiene un alma, la dimensión espiritual a la que alcanza un alma, la sabiduría que tiene un alma antes de venir a esta tierra. Entonces, cuando baja a esta tierra, lo primero que llega se ve envuelto, se ve dentro de un cuerpo físico e inmediatamente queda esclava. La Cábala nos enseña que la mujer nace con una inclinación del mal hasta los 12 años y el hombre nace con esta inclinación del mal hasta los 13 años. Queda esclava en un cuerpo físico, donde la inclinación del mal nos lleva 12 o 13 años de ventaja sobre la inclinación del bien, desde que un alma o nuestra conciencia se comienza a elevar. Entonces, por eso a Israel, perdón, por eso a Egipto se le llama Mizraim, que quiere decir estrechez, estar estrecho, estar apretado. Una de las cosas que quizás nadie se entiende por qué un bebé cuando nace, lo primero que hace es llora. Lanza un llanto que, puede dejar sordo a una persona y llora fuerte. ¿Y sabes por qué llora un bebé? Porque antes de salir a la materia física, al mundo natural, ese bebé viene de un plano espiritual, viene con una sabiduría, viene con una inteligencia, viene con todo un desarrollo de información, de experiencias del mundo espiritual y de otras vidas, y cuando viene se da cuenta que se encontró limitado y lo primero que hace es llorar. Manifiesta esa, eh, ese apretado ser, esa, ¿cómo le dijera yo? Esa palabra de como incompetencia, de verse que está ahí apretado, de que ya no es la misma esencia que era cuando estaba en los mundos espirituales. Entonces, en ese momento, ¿qué hace el bebé? Manda el grito, manda el llanto. Y claro, las personas dicen, tiene que llorar porque sale a la luz. Claro, pero llora porque se encuentra en una realidad que no era la que él estaba acostumbrado a habituar o a habitar, que son los mundos espirituales. Y nacemos prácticamente sin memoria. Y tenemos que empezar a darle información a nuestra alma, a nuestra esencia. Y en muchos casos hay gente que a medida que va caminando empieza a recordar aquellas memorias, aquellos recuerdos, aquellos déjà vu, cuando uno dice, parece que yo esto lo viví. Esto me preguntan algo y ¿de dónde se la respuesta? Es porque tu alma empieza a recordar información de un estado espiritual como de otra vida. Entonces, esa alma queda esclava en Egipto. Esa alma queda metida dentro de la materia física y ya no tiene la misma libertad, ya no puede volar por los mundos espirituales, ya no tiene la misma sabiduría que tenía antes y se siente esclava. Y lo primero que hace el bebé o el hombre, la esencia natural, comienza a vivir con el deseo de recibir. Desde que el bebé nace, se le empieza a darle pecho, se le empieza a darle comida, porque comienza a tener ese deseo de recibir, con lo cual el hombre tiene que lidiar toda la vida. Y es donde tenemos que hacer ese trabajo de a veces desapegarnos de ese deseo de recibir, que fue aquel deseo de recibir que llevó a la caída de Adán y Eva, que fue ese deseo de querer más, de querer ser igual al Creador, de querer incluso competir con Él. Ese deseo de recibir es algo con que el hombre tiene que lidiar. Entonces, empieza, se relata la salida de Israel de la nación de Egipto, pero en lo espiritual estamos también recordando nosotros y conmemorando la salida también de un estado de esclavitud mental, de un estado de conciencia, nefesh, caída, o de un territorio de malhud, de un terreno natural, a un estado de elevación. Quizás no nos compete a nosotros o decimos de qué me sirve a mí festejar la salida de Egipto. ¿Qué gano yo con celebrar la salida del pueblo de Israel, que fue la salida que se hizo hace más de 3.500 y tantos años atrás?
¿Qué gano yo con eso? Con recordar aquello. Primero, quizás si nosotros lo vemos de la forma literal, van a haber muchas cosas que no vamos a comprender. Una de esas es que no hay sentido en recordar algo así. Pero cuando nos adentramos al Sod, nos adentramos a la parte espiritual, nos vamos a dar cuenta de algo. Que dice la Torá, dice la Cábala, que salieron 600.000 almas de Egipto. Y dentro de esas 600.000 almas estaban las chispas que se fragmentaron con la caída de Adán, que quedaron limitadas también a, a las limitaciones físicas, mentales, espirituales, y que quedaron esclavas también del sistema. Y estas 600 almas que salen de Egipto nos representan a nosotros. Nosotros tenemos una raíz de cada chispa que salió de ahí. Entonces, por ese motivo también podemos tomar esta connotación y festejarla. Y por otro lado, ¿quién en algún momento no ha salido de algún exilio, de algún Egipto? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atrapados en alguna situación? Ya sea económica, ya sea de salud, ya sea estado depresivo, ya sea familiar o con gente que nos tiene esclavizada y de alguna forma Dios ha permitido salirnos de esa situación. Quizás en algún tiempo tú estuviste mal económicamente y no sabes cómo saliste de ahí. Has tenido un lazo con personas que en vez de elevarte, te han estancado, han sacado tu propia esencia y eso también es esclavitud, eso también es egipcio. Egipto es todo aquel o todo aquello que te puede tener en estrechez, que no te deja ser la persona que realmente tú eres. Egipto es todo aquel que no te deja a ti elevarte, no te deja a ti crecer, no te deja dar un salto de conciencia o un salto en una área. Pero todos en algún momento hemos estado esclavos en algún tipo de Egipto, con familiares, con amigos, con gente que nos ponen el pie encima, te tienen envidia y de ahí el creador te ha sacado. Entonces, como el creador nos ha sacado de cualquier tipo de exilio, esta fiesta es para nosotros. La fiesta de la salida de Israel de la nación de Egipto, de la esclavitud. Entonces, no veamos todo esto de una forma literal. Si lo vemos de una forma literal, nos vamos a encontrar que por qué tengo que celebrar aquello. Pero si nos vamos a la fuente espiritual, al Sol, nos vamos a dar cuenta que ahora se va a abrir un portal cósmico, unos paquetes de energía que nos van a estar disponibles para que podamos nosotros dar un salto, elevarnos de nivel. Cada cierto tiempo estos paquetes energéticos están disponibles y no corresponde tomarlos en las fechas que no son. Porque aquí en Chile, por dar un ejemplo, cada cierto tiempo hay unos bonos que da el gobierno que generalmente en marzo las familias más vulnerables toman este beneficio. Tienen que rellenar unos datos y son beneficiarios de un bono que les da el gobierno a las personas de bajos recursos. Pero si ellos quieren postular a este beneficio en abril o en mayo, ya perdieron la oportunidad de tener este beneficio. Lo mismo pasa con los portales cósmicos. Los portales, como dijimos anteriormente, estas estaciones cósmicas, estas asambleas, estos encuentros que nosotros tenemos con el Creador, son paquetes de energía que están disponibles en las fechas adecuadas. Hay un ejemplo de aquello que en Rosh Hashanah esto se hace más evidente porque dice la escritura que un ángel bajaba de vez en vez o una vez al año a remover las aguas y el primero que llegaba a las aguas se sanaba. Y los sabios empezaron a sacar cálculos y cuentas y se dieron cuenta de que esa vez que el ángel bajaba era una vez al año y correspondía a la fiesta de Rosh Hashanah, un portal cósmico donde habían milagros. Cuando nosotros entendemos que hay un portal que trae un paquete de energía, lo vamos a saber aprovechar. En Rosh Hashanah anterior, nosotros ocupamos este portal. Justo en ese Rosh Hashanah, con mi familia, nosotros oramos, le pedimos al Creador que nos abra una puerta, un hogar nuevo, más amplio. Oramos por el trabajo de mi esposa y todo eso que oramos en Rosh Hashanah, hoy día lo vemos materializado.
¿Por qué? Porque ocupamos la conciencia, ocupamos la kavanot, la intención, la sabiduría y la energía disponible que estaba para esa fecha. En Pesach ocurre lo mismo. Hay un portal que trae como propósito elevarnos, sacarnos de una dimensión, ya sea una dimensión literal como física, de enfermedad o de esclavitud, o es más, si ya tenemos una elevación, en Pesach tenemos la oportunidad de estar sobre ese nivel de elevación, o sea, dar un salto más de elevación. Entonces, hay un beneficio para aquel que está esclavo, para aquel que ya tiene libertad y quiere subir a un nivel superior de fe, de abundancia, de prosperidad. Hay un portal disponible para aquello. Vamos, hay muchas cosas, yo solamente le estoy dando una pincelada introductiva acerca de esto. El segundo tema que voy a dar el próximo lunes, voy a nombrar más cosas, porque si meto todo el SOP, todo el secreto que quiero compartir ahora, no vamos a tener tiempo y va a ser mucha información. Pero por eso les dije que esta es una introducción con respecto a PESA y entiendan lo que es PESA. ¿Ya? Después vamos a ir por qué se celebra de tal forma, por qué el creador mandó a matar un cordero, por qué el tema de la sangre, el tema de la salida, todo eso lo vamos a ir viendo en estas 4 clases que queremos compartir con ustedes. Quiero que lean aquí en Éxodo 12 o en Shemot 12, verso 1, y dice lo siguiente. Dice, Cachén le habló a Moshe o a Moisés y a Aarón en Egipto y les dijo, esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, hablando del mes de Nisan, que se celebra entre los primeros días de, creo que la otra semana ya comienza el mes de Nisan. Y esta fiesta de Pesach se celebra justamente el día 15 del mes de Nisan. Y Dios le estaba diciendo a Aarón y a Moisés lo siguiente, esta luna nueva será para ustedes cabeza de mes, el mes de Nisan. Todo lo que le estoy leyendo ahora está en la Torá Emet. De ahí saqué todo el comentario y todo el verso. Dice, y será para ustedes el primero de los meses del año, el primero de los meses. El primer mes en el calendario lunar es el mes de Nisan. Es el mes de Aries. Por eso los signos zodiacales comienzan desde el mes de Aries. Cada mes zodiacal corresponde a un mes, a la energía disponible. Por eso nosotros celebramos y damos las clases de Rosh Hodesh, que es la cabeza de mes. Ocupamos la energía disponible que hay en ese mes al principio y la traemos a nuestra realidad y sacamos el mayor beneficio de aquella energía. Verso 3 dice lo siguiente. Voy a ir cerrando los micrófonos. Ok. Sí. Ya. Verso 3. Cachén le dice a Moshe y Aarón, transmítale a toda la congregación de Israel y díganle que el 10 de este mes cada uno tomará un cordero o un cabrito por clan familiar o un cordero por familia. Verso 4. Y si la familia fuese demasiado pequeña para comer todo, un cordero o cabrito, entonces él y su vecino más cercano a su hogar tomarán uno entre ambos. De acuerdo al número de personas, los individuos serán inscriptos para el cordero de acuerdo con lo que cada uno pueda comer. Verso 5. El animal deberá estar íntegro, sin defectos. Dice macho menor de 1 año y podrá ser cordero o cabrito. Deberán mantenerlo hasta el día 14 de este mes, el mes de Nisan, cuando lo degüelle o deguelle, dice acá, toda la congregación de Israel a la tarde. Luego tomarán la sangre del animal y la pondrán en los 2 marcos de la puerta exterior y en el dintel de la casa en la que lo coman.
y en aquella misma noche comerán la carne asada al fuego con matzot, pan ácimo, sin levadura, y hierbas amargas las comerán, que estas hierbas amargas simbolizan la amargura de la esclavitud. El verso 9, no la coman a medio asar ni hervida, sino asada al fuego. Hacen la ofrenda entera de una sola vez, su cabeza junto con sus patas y sus vísceras, y luego debían ponerlo nuevamente adentro. No podrán dejar nada para la mañana siguiente, y lo que sobrase a la mañana, el fuego deberá quemarlo. ¿Ok? Entonces, esto a lo que acabamos de leer se le llama el Seder o la comida de Pesaj. Seder viene de la traducción orden, y al Seder se le llama la forma en cómo se hacen las cosas, el orden en que se llevan. Aquí vamos a ver más adelante el cordero, la cabeza, las hierbas amargas, todo aquello tiene una connotación espiritual. Hoy no les voy a tocarle todo lo que significa y el secreto que hay detrás de ello. Hoy que me quiero enfocarme prácticamente en revelar qué es Pesaj y cómo podemos nosotros ocupar esta energía. Entonces, el Creador le habla a ellos y les dice que esta es la fiesta que van a celebrar como conmemoración de la salida de Egipto. Tienen que tomar un carnero el día 10 y el día 14 matarlo. El día 15 tienen que comenzar a comer panes sin levadura, y todo eso tiene una connotación. Como les dije, no se pierdan las demás clases porque ahí vamos a revelar todo lo que significa el hamet, el hamatzot, todos los alimentos disponibles, y que todo tiene que ver con el ámbito espiritual. Entonces, a esto es lo que se le llama pesa o saltear. También habla de salir de un estado de conciencia, salir de un nivel de donde hay esclavitud a un nivel de libertad. Entonces, si nosotros tomamos el significado cabalístico, vamos a poder comprender lo que estamos celebrando. Porque si nos vamos nuevamente a la literalidad, van a haber cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, mire, ¿cuántas veces hemos leído en la Escritura que el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, eh, se abre el Mar Rojo, el Yansuf, salen y de repente se empiezan a quejar de que les falta agua? Se empiezan a quejar de que les falta comida. Y lo primero que ellos comienzan a quejarse y dicen: para esto nos trajiste, para morir aquí en el desierto. Mejor era estar en Israel, mejor era estar en Egipto, porque allá teníamos techo, teníamos comida, teníamos carne. Entonces aquí ya hay algo que no empieza a cuadrar. Entonces, ¿qué tan literal era la esclavitud que el pueblo de Israel tenía? Si un esclavo no tiene la necesidad o no quiere volver donde lo maltrataron. Nadie en su sano juicio quiere volver donde le hicieron daño. Imagínense una persona que lo tienen en una prisión y están todos los días maltratándolo, lo hacen levantar a las 6 de la mañana y lo hacen trabajar hasta las 8 o 10 de la noche, y prácticamente con puras migajas. Dígame, si esa persona sale en libertad, ¿tendrá las ganas de volver a estar ahí? Nadie en su sano juicio va a querer volver a donde lo lastimaron, donde pasó hambre, donde pasó humillación. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, cada vez que pasaba una situación, ellos decían: preferimos estar en Egipto, porque en Egipto teníamos techo, teníamos carne, teníamos comida. Entonces aquí ya el texto bíblico literal ya no empieza a cuadrar. Entonces, cuando algo ya no empieza a cuadrar, ¿a qué tenemos que ir? A la cábala, al secreto, donde vamos a encontrar las respuestas. Entonces, dicen los sabios que ya empezaron a deducir todo este tema, que la esclavitud que ellos tenían no era tan física como lo narra el texto bíblico,
Por eso nosotros cuando leemos el texto bíblico vemos a un Dios que mata a los niños, que mata a sus enemigos y creemos que hay un Dios sangriento. ¿Y cuántas veces la gente dice, oye, el Dios de la Biblia es un Dios sanguinario, es un Dios sangriento? Pero resulta porque ellos están viendo lo literal del texto, no están viendo ahí el sol o el secreto o lo que está revelando el texto. Entonces, ¿cuál era el tipo de esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto? Entonces, quiero comenzar diciendo lo siguiente, mire. El pueblo de Israel estaba constituido por 12 tribus y cada tribu tenía una particularidad especial. Eran llenos, ellos eran dotados en dones, en habilidades físicas, espirituales. Unos manejaban la economía de derecha a izquierda, eran sabios con el tema de las matemáticas, otros eran, estaban metidos en la mística, ellos sabían descifrar los tiempos, el clima, otros eran buenos arquitectos, otros también eran buenos ingenieros, pero cada uno tenía una característica en particular. Y cada característica que ellos tenían la ponían a disposición de Egipto. Hay uno de los misterios más grandes que hasta el día de hoy la gente que no conoce la Cábala y aún la ciencia no ha podido descifrar cómo se construyeron esas tremendas pirámides, sin tecnología, con una mano de obra quizás reducida, sin tener las herramientas, las maquinarias que hoy en el siglo XXI tenemos, cómo pudieron hacer unas tremendas y gigantescas pirámides tan exactas y tan perfectas, que hoy, con la tecnología que hay, quisieran replicar aquellas pirámides, jamás la podrían hacer de la misma forma o con la misma exactitud que las que hicieron hace más de 3.500, 4.000 años atrás. Entonces hay un misterio ahí. Para la gente que no conoce la Cábala hay un misterio. Para los que estudiamos Cábala y espiritualidad, ya empezamos a descifrar estas cosas y empezamos a encontrarle respuesta a aquello que la gente en su sabiduría común no ha podido comprender o descifrar. Se dice que una de las tribus tenía como nombre Leví. De ahí salen los levitas. Entonces, todas las veces que nosotros hablamos de los levitas, el pueblo católico cristiano asocia a los levitas con personas que son músicos, que tocan un instrumento detrás de la iglesia y le llaman los levitas de la iglesia. Pero en Cábala no es así. Los levitas tenían una funcionalidad especial. ¿Y cuál era? Que ellos levitaban. Ellos tenían un poder metafísico que hacían levitar las cosas. Entonces ellos fueron los que pudieron con ese poder metafísico, con esos dones que venían dotados de un mundo espiritual, ellos ¿qué hacían? Hacían levitar rocas tremendas y con ese poder lograron construir y con exactitud las pirámides. ¿Dónde está la esclavitud acá? Que resulta que una nación como el pueblo de Israel, con tantos dones, con tanta capacidad, ya sea física, metafísica, espiritual, energética, gigantes, gente que manejaba las artes de las matemáticas, de la escritura, de la astrología, nunca trabajaron para ellos, sino que dieron sus dones, dieron sus habilidades a un faraón. Trabajaron toda su vida para otros. Y eso era la esclavitud de la cual Akadosh Baruj Hu saca al pueblo de Israel. Ellos vivieron toda la vida, por eso cuando ellos salen al desierto dicen, para esto nos trajiste, mejor era estar allá en Egipto, donde teníamos carne, teníamos leche. Ellos se conformaban con un sueldo miserable que les daba un faraón. Un faraón que se aprovechaba de las circunstancias, un faraón que sabe cómo satisfacer al hombre sin que éste eleve su condición espiritual.
Y hoy en día lo mismo ocurre para nosotros. Gente con talentos, gente con dones, gente con habilidades, gente con tremenda fe, terminan trabajándole a faraones, terminan dándole su energía, sus habilidades a un sistema que solamente, ¿qué hace? Te da un miserable sueldo. Y es así. ¿Y sabes por qué? Porque estás esclavo. Faraón te tiene esclavizado, tiene tu capacidad de esclava. Yo conozco muchos casos. Mire, uno en especial. Yo tengo un primo que es él. Si quiere ser uno de los chefs mejores aquí en Valdivia, puede serlo. Tiene una capacidad para ser el mejor chef. Hace arte con sus manos, con la cocina, hace sushi, hace platos, hace de todo y nunca ha podido levantar su propia empresa. Siempre termina trabajándole a otros, trabajando de sol a sol a otra persona que lo único que hace es darle un miserable sueldo. Y ese tipo de situaciones es un tipo de esclavitud del cual ahora podemos salir. Baruch Hashem por aquellas personas que hicieron el salto, de que tienen una habilidad y dicen, yo tengo esta habilidad y no me sujeto al sistema. El faraón sabe cómo complacer esta carne. El faraón sabe, porque el faraón representa el ego, el deseo de recibir, el deseo de satisfacción, y sabe cómo darte una felicidad ilusoria, sabe cómo darte una alegría ilusoria, que no es la paz y la felicidad que Akadosh Baruj Hu te da. Entonces, cuando nosotros vivimos en un mundo o en una dimensión básica, terrenal, en una dimensión natural, nos conformamos con lo que el faraón nos da. ¿Por qué? Porque no pensamos con otro tipo de conciencia. Entonces, en esa conciencia, ¿qué hacemos? Seguimos esclavos. Nos dan un sueldo y creemos que eso es lo suficiente. Satisfacemos nuestras necesidades básicas humanas y creemos que estamos bien. Pero sin embargo, que cuando comenzamos a buscar la espiritualidad, comenzamos a salir de esa estrechez, comenzamos a dar un salto cuántico, un salto energético o metafísico, ¿sabes qué? Nos damos cuenta de que los placeres que a los que tenemos que darle gusto son a los placeres del alma, son a los placeres. Después ya no nos da placer quizás comernos un buen plato de comida, porque eso satisface nuestra carne, pero lo que más nos da placer es agarrar un libro, estudiar, la música, adorar. Después ya nos empieza a dar placer otra cosa, hacer el bien. Ya no querer recibir, sino querer dar. ¿Se da cuenta cómo la mentalidad va cambiando? ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de lo que realmente somos. Es un ser metafísico, somos almas, seres espirituales. Y esa es nuestra verdadera naturaleza. Muchos están engañados creyendo que su verdadera naturaleza es la materia física, es este cuerpo humano al cual siempre se le da placer y se olvidan de la intelectualidad, se olvidan del amor, se olvidan de la compasión, de la misericordia, de los valores que llevamos por dentro o que tenemos por dentro. Y eso es lo que somos nosotros. Y Pesach tiene ahora el poder de sacarnos de esa esclavitud. Si sabemos la conciencia que significa Pesach, sabes que después de Pesach tú puedes ser el protagonista de tu propia vida. Tú puedes ser el protagonista de tu destino. Aquí lo difícil no es salir de Egipto, porque el pueblo de Israel sí salió de Egipto, salió de la esclavitud, salió de ese sistema en donde trabajaban al faraón, donde le trabajaban a un sistema que solamente se conformaban con las migajas que le daban. Tengo carne, tengo techo y acá en el desierto no tengo nada, pero no se dieron cuenta que el desierto siempre es un periodo de transición. El desierto es un periodo que te va a llevarte a la conquista. El transcurso fue, salen de Egipto, de la esclavitud, pasan por el desierto y después llegan a la tierra prometida, donde ahí hay abundancia, donde hay leche, hay miel, hay frutas gigantescas, donde hay lo prometido está ahí. Pero el desierto también es parte del proceso.
En el desierto estamos recién lidiando con la transición de salir de Egipto y llegar al desierto donde somos probados, donde realmente la carne, como viene saliendo de Egipto, quiere volverse ahí, quiere volverse ahí. Y si nosotros alimentamos el deseo de la carne, vamos a volver a Egipto. Y tenemos que esperar nuevamente otro Pesaj para volver a salir de ahí. Ahora hay una energía disponible. Como les dije, lo importante no es salir de Egipto, sino es sacar ese Egipto que está dentro. El pueblo de Israel salió, pero en su mente todavía seguía esclavo, seguía mirando a Egipto, seguía mirando, pero en Egipto tenía esto, pero en Egipto tenía aquello, pero en Egipto tenía carne, tenía techo, tenía pan, tenía comida, pero eras esclavo. Pero tus dones, tus habilidades no eran tuyas, eran del faraón. ¿Y qué quiere Dios hacer en esta fiesta? Que tus habilidades sean para ti, sean para eh, arreglar este mundo que está en deficiencia, para arreglar este sistema que lo único que quiere es gobernar al ser humano. Nosotros con nuestros talentos, nuestros dones, podemos ayudar a la rectificación del mundo, al tikkun olam, a la rectificación de las personas, con nuestro amor, con nuestro deseo de dar más que el deseo de recibir. Entonces, tenemos que sacar ese Egipto de nosotros. Cuesta, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados. Ya la inclinación del mal nos llevó cierta ventaja. 12 años para las mujeres, 13 años para los hombres. Nos llevó ventajas ese deseo, pero cuando viene esa Neshama, esa alma adicional, esa conciencia, con esa conciencia nosotros podemos comenzar a separar y empezar a vencer esos deseos de recibir. Para eso nosotros enseñamos Shabbat, para anular el deseo de recibir, para podernos conectar con el Creador. Para eso son estas fiestas, para dar un salto de conciencia. El día de mañana tú puedes ser un gran empresario. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo. Y si ya lograste una elevación, puedes irte por otro nivel de elevación. Para eso es Pesaj. Es un portal que nos va a dar un salto de dimensión. Eso es Pesaj. Tengo acá unos datos. Hay un nombre que también se le llama a esta fiesta los panes, es Ag Amazot, que es la fiesta de los panes sin levadura, que esta va de la mano, junto con Pesaj. Se hace el ceder de Pesaj con la comida del cordero, la sangre, y también se comen panes sin levadura. Eso lo vamos a ir dando más adelante. Porque, ¿por qué se llaman los panes sin levadura? Porque el pueblo de Israel cuando comenzó a hacer su pan, dice la Torah, que se les los pilló encima a la hora. Cuando el faraón dijo, ya, ¿saben qué más? No quiero tenerlo así aquí, váyanse, ese pan no alcanzó a fermentar. Entonces de ahí se conmemora con los panes sin levadura. Entonces, vamos a ver acá. Lo que hoy tenemos que aprender es que la esclavitud no es solamente una esclavitud física. La esclavitud también es mental. La esclavitud también tiene que ver con nuestra forma de pensar. A veces es como hay muchos versos, hoy en día está de moda la autoayuda, textos motivacionales, la física cuántica, la metafísica, y es bueno porque le están dando al hombre una forma de pensar que el hombre antes no tenía. Hay un verso que me encanta que dice que por causa que el hombre no tuvo conocimiento, fue llevado cautivo. ¿Qué es el conocimiento? Si nosotros nos vamos al árbol de la vida, el conocimiento es tener una elevación de Binah y Jodma. Eso da como resultado conocimiento, Da'at, conocimiento adquirido, conocimiento también aplicable. Porque muchas veces yo digo, yo tengo el conocimiento, ¿y dónde está la aplicación? No, pero es que yo tuve una revelación del cielo.
tengo una conexión con el Padre. ¿Y dónde está la aplicación? ¿Dónde está eso? Y el pueblo, dice la Escritura, que fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento, le faltó. Entonces, la falta de conocimiento ha llevado a la gente a la esclavitud. Por eso, hoy en día se ha levantado una atmósfera de sabiduría, se ha levantado una atmósfera de hombres pensantes. Si hay algo que nadie te podrá quitar, va a ser el conocimiento que tú tengas. Y eso yo se lo enseño a mis hijas, se lo enseño a mis amigos, que hay algo que jamás nos van a poder quitar y es lo que nosotros somos, nuestro conocimiento. Y el conocimiento es peligroso para los faraones, para aquellos que te quieren tenerte esclavizado. Hoy en día se dicen muchos versos, mucha motivación. Y uno de los versos que me gusta dice que yo sé que ustedes lo han leído o por ahí en algún refrán, dice, si tú no trabajas para tus sueños, terminarás trabajando para los sueños de otros. Y es así. Nosotros tenemos sueños, tenemos habilidades y en PESA tenemos la oportunidad de dar un salto de área, un salto de dimensión, de salir de una esclavitud mental, pobre también. La pobreza es un estado de mente, no es un estado de la realidad que hoy tenemos. Por eso nuestro lenguaje tiene que cambiar, nuestra acción tiene que cambiar. Tenemos que empezar a actuar como hombres y mujeres libres. Siempre digo, tú puedes decir hoy día, hoy estás trabajando y hay gente que dice, no, yo no tengo trabajo. Estás declarando que no tienes trabajo. Entonces te pasas la vida y no tienes trabajo porque alguien te pregunta, ¿estás trabajando? No, no tengo trabajo. Tú estás declarando un estado de vida, lo cual no es el adecuado. Entonces, ¿cuál es el lenguaje adecuado? Es decir, ¿estás trabajando? Por el momento no. Por el momento no. ¿Tienes dinero? Por el momento no. Todo está en la mente, está todo en la forma de pensar. Y lo que nosotros pensamos, dice la Escritura, así es el hombre. Por eso nuestro mayor beneficio es tener sabiduría, es tener conocimiento para poder salir y no entregarle nuestro conocimiento a un sistema que nos quede absorber. Quizá aquí hay muchos que tienen un trabajo y eso está bien, no está mal, pero adicional a eso, tú puedes desarrollar una habilidad, tener una entrada y a la vez una habilidad que tú sabes que la tienes. A veces dice, mira, ¿qué sé hacer yo? Hay gente que hace unos panes dulces, sabe hacer tortas, sabe hacer cosas, sabe hacer trabajos, y ¿sabes qué? Y ahí esa gracia que Dios te ha dado es para que tú tengas una entrada adicional, para que tú no seas esclavo de un sistema. Baruch Hashem por las personas que han podido desarrollar su propia labor. Y si ya estás ahí, no te quedes ahí, hay un nivel superior. Para terminar, quiero contar esta historia. Hace muchos años atrás hubo un presidente que se llamó Abraham Lincoln. Todos lo conocen. Y fue muy famoso porque era un hombre muy humanitario. Y este hombre fue el que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Antes era normal el tráfico de esclavos. La gente eh, iba, iba a las aldeas, a pueblos y raptaban, secuestraban hombres, niños y los llevaban y los vendían como esclavos. Y esto pasó por años y años y eso siempre se ha visto en la historia. Cuando Abraham Lincoln toma el poder, dice voy a abolir, voy a exterminar la esclavitud y lo decretó. El tema es que pasaron 5 o 6 años y todavía había gente esclava. ¿Y por qué seguía la gente esclava? No porque el decreto no tenía poder, sino que la gente no conocía su derecho. Entonces, como ellos no sabían y desconocían que había una ley que a ellos les estaba otorgando la libertad, por desconocimiento, muchos años vivieron esclavos. Y eso hoy sucede. Hoy tenemos un decreto. Hoy hay un portal que a nosotros nos está dando la libertad. Nos está dando un salto de conciencia, nos está dando un salto de dimensión. Eso es PESA. Esa es la introducción de PESA que yo le quería dar hoy día. La próxima semana vamos a seguir hablando de PESA y de otros secretos. Vamos a adentrarnos a la salida, a las dimensiones también energéticas que había. Así que no se pierda la próxima clase.
Después voy a tocar otro tema también que va a ser Jesús y la Santa Cena o el Seder que Jesús celebró y los secretos. Porque a Jesús también se le llama el Cordero de Dios, que también se le asocia a esta festividad. Vamos a ver si es así o no también. Y vamos a entregar secretos también acerca de ello. Pero esta fiesta es la primera y es importante que la celebremos. Por eso estoy dando estas clases, para que usted las pueda reconocer lo que hay, pueda ver qué significa esto. Hay una gran diferencia entre hacer las cosas sin la intención y conocerla. Cuando usted no conoce la intención, quizás no va a tener el mismo beneficio. Es cuando usted ora y dice, lee un salmo y nunca se dio cuenta que ese salmo tenía el poder de sanarlo. Entonces, cuando usted lee ese salmo con la intención y sabe que ese salmo tiene el poder de traerle a usted una sanación, una curación, usted lo va a leer con esa intención y le va a dar resultado. Para eso estamos haciendo esto. Si estamos acá en este grupo de Torah y Cábala, es porque ya salimos de un estado de esclavitud, donde la religión nos tenía presos. La religión es una de las más peligrosas, porque a ti no te deja pensar, a ti no te deja estudiar, a ti no te limita a estar en una iglesia, a ser más de un número y estar ahí mensualmente aportando económicamente, y a veces eres un número más para la religión. Y la religión funciona de una forma que tiene que tener a la gente agrupada. En cambio, la espiritualidad no es así. La espiritualidad funciona de una forma individual. Ya nos liberamos de ese sistema y ahora estamos conectando con el Creador de forma individual. Cada cual busca al Creador, lo conoce de forma individual, tiene su cercanía, tiene sus experiencias con el Creador. Y estos portales que se están abriendo son para aquello, para tener una mejor vida en este peregrinaje. La vida del hombre da la vuelta cíclicamente. Hoy día podemos estar en una situación de esclavitud y este portal nos va a dar una liberación. El día de mañana quizás te vuelvas a sentir esclavo, aprisionado o enlazado con situaciones que no te gustan o no quieres, y nuevamente Dios te da la oportunidad otra vez para volverte a liberar de aquello. Por eso se celebra, y dice la Torá ahí que lo celebrarás continuamente, perpetuamente. Como leíamos también la historia de la fiesta de que tuvimos de Purín, también, donde Mardoqueo y Esther hacen un decreto y dicen: esta festividad la van a celebrar perpetuamente, y todos los que se adhieran al pueblo de Israel. Nosotros, si vamos a la parte literal, quizás no nos corresponde celebrarlo, porque yo no salí de un Egipto literal. A mí no me castigaron, a mí no me azotaron, a mí no me hicieron crear ladrillos, por decirlo de una forma, pero también sé que muchas veces el Creador me ha sacado de una esclavitud, de una enfermedad, de un estado económico, a lo mejor del cual yo pensé que no iba a salir. Me sacó quizás y me liberó de ambientes donde yo pensé que tampoco me iba a liberar, de situaciones donde yo pensé que nunca me iba a liberar, y Dios me sacó de ahí. O sea, puedo celebrar mi pesa. ¿Por qué? Porque fui libre de aquel exilio, de aquella estrechez, de aquel Misraín o de aquel Egipto. Y eso se llama estado de conciencia. Y si ahora estoy compartiendo estas clases con ustedes, espere lo que nos viene de aquí en adelante. Nos viene un nivel superior. Así que esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Voy a dejar un tiempo de comentarios. La clase va a quedar grabada y subida a la plataforma de YouTube, para que la puedan compartir con más personas y enseñarles lo que es PESAC. Y no se quede con esto. Vienen más clases y en esas clases vamos a ir revelando más secretos. Shalom.